Hola a todos, bienvenidos a nuestra charla con la doctora Natalia Ariza. Les recuerdo que esta conversación va a ser completamente en español. So for everyone who doesn't speak Spanish, you can go ahead and try the live translation. This conversation is going to be, this keynote is going to be held completely in Spanish. Bueno, para comenzar me gustaría presentar a las personas que nos van a dar la charla el día de hoy. Como ya saben, la doctora Natalia Ariza Ramírez va a ser la persona, va a ser nuestra, va a dar la charla principal, pero viene acompañada de su colega Juan Felipe Penagos. La doctora Natalia Ariza es economista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Ciencias Económicas de la misma universidad, con énfasis en teoría y política económica. Además, es experta en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, especialmente en el sector educativo, en la capacitación para el trabajo y el empleo. Ha liderado la construcción del marco regulatorio de políticas públicas de los sectores de trabajo y de educación en los últimos 15 años y actualmente es consultora de Everis Colombia para el proceso de transformación digital del CENA y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella fue becaria del programa Hubert Humphrey en la Corte 2017-2018 y ha sido consultora también para FEDesarrollo, el Consejo Privado de Competitividad y la Fundación Corona para el desarrollo de herramientas para mejorar la empleabilidad. Por ejemplo, la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y la evaluación de impacto del mecanismo de protección al cesante de Colombia. Particularmente se desempeñó como viceministra de Educación Superior en Colombia del 2014 al 2016 y ocupó otros cargos directivos en instituciones públicas en Colombia, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación. Natalia cree que el acceso a la educación de calidad para niños y jóvenes es la única manera de lograr la cohesión social entre la población en Colombia. Antes de Natalia, su colega Juan Felipe Penagos, que nos acompaña también el día de hoy, va a hacer la introducción, va a hacer la presentación inicial al tema del que vamos a charlar hoy, que es el programa Serpi lo Paga. Juan Felipe es maestro en Ingeniería Industrial y candidato a doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de los Andes, en Colombia. Y su investigación se centra en el entendimiento de sistemas sociales complejos, utilizando modelación matemática y simulaciones. Utilizando estas herramientas en el estudio del sistema de educación superior de Colombia, ha logrado formular el programa de fondo de becas más grande del Ministerio de Educación, que manejó alrededor de 1.2 billones de dólares. El programa se llama Serpi lo Paga y es el programa del cual estaremos hablando el día de hoy. Además, los modelos de Juan Felipe se han usado para diseñar distintas leyes y reformas que han sido aprobadas por el Congreso de Colombia para permitir que el sistema educativo y de préstamos estudiantiles sea más sostenible, equitativo y se maneja a través de mecanismos de créditos solidarios dependientes de ingresos. Actualmente él es director de proyectos para la Fundación Ceiba, una organización sin fines de lucro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a Juan Felipe para que nos empiece a hablar sobre el tema del día de hoy. Juan Felipe. Hola, buenos días a todos. Yo creo que estamos en distintas zonas horarias, pero aquí todavía estamos de día. Eh, eh, voy a compartir unas cortas diapositivas. Por favor, me dicen si se está viendo lo que voy a presentar. ¿Se puede ver la presentación? Sí. Sí. Ok. Voy a tomarme 15 minutos antes de darle paso a Natalia para explicar el fundamento del programa Serpilo Paga, que fue un programa de transformación social y de justicia social que emergió de una investigación académica y que tuvo la fortuna de verse materializada muy rápidamente en una política pública. Y lo que queremos enfatizar como mensaje principal de esta presentación es cómo lograr una articulación
que permita la creación de políticas públicas basadas en evidencia a través de un trabajo en tiempo real y continuo entre la academia y los tomadores de decisiones de política pública. Yo empecé a hacer un doctorado en ingeniería en la Universidad de los Andes en el año 2013 y previo a eso había hecho una tesis de pregrado como ingeniero industrial para medir la tasa interna de retorno para la inversión al sistema de educación superior colombiano. Con esos resultados, empecé a trabajar ya como estudiante de doctorado en la modelación de un esquema de créditos solidarios dependientes de ingreso para un programa de becas de la Universidad de los Andes que se llama Quiero Estudiar, que la Universidad de los Andes es la universidad más cara de América Latina en costo de arancel de matrículas, y tiene un programa de filantropía que le permite a estudiantes de escasos recursos acceder a la universidad. Ese programa lleva 14 años funcionando, pero hace aproximadamente 4 años y medio la universidad decidió introducir un componente de solidaridad de parte de los que se benefician de esa beca. Y yo estuve a cargo del modelo de simulación que permitió estimar los parámetros para calibrar ese modelo y esa estrategia. Y finalmente, pues he venido tratando de estudiar el sistema de educación superior como un sistema complejo que permita darle perturbaciones a ese sistema, pues como todo sistema complejo, presenta una serie de propiedades emergentes de las cuales uno puede identificar algunos dilemas que emergen de esa complejidad, y la única forma de disolver esos dilemas es con perturbaciones en ese sistema, y Serpilopaga lo hemos conceptualizado como una perturbación al sistema de educación superior. Y finalmente, pues, hemos trabajado de la mano con Natalia en un momento como parte del gobierno y luego fuera del gobierno desde la academia, para hacerle mejoras al programa Serpilopaga con nuevos datos y nueva información que fue emergiendo en el camino. Aprovecho pues esta oportunidad para decirles que hay un artículo publicado en el American Economic Journal, que aquí les dejo el link para que lo puedan revisar, donde se hace una evaluación, una publicación de una evaluación externa que se le hizo al programa Serpilopaga por parte también de otro sector de la academia, no desde la ingeniería, sino desde la economía. ¿Qué nos motiva a hacer una investigación sobre el sistema de educación superior en Colombia? Que en Colombia casi la mitad de la gente que podría estar en el sistema de educación superior no está, y no está porque el sistema no tiene la capacidad de absorberlos. En el año 2014, cuando Natalia entra al gobierno, en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que fue Premio Nobel de la Paz, Colombia se trazó la visión de ser la nación más educada de América Latina en el año 2025. Pero para eso se requería tener una serie de mediciones. Por ejemplo, que a pesar de que Colombia había crecido significativamente en cobertura, para poder ser la nación más educada de América Latina, se requería llegar al promedio de cobertura en educación superior de países como los de la OECD, que nos implicaría duplicar el tamaño del sistema de educación superior en Colombia en menos de 10 años. Entonces, con esa meta de duplicar el sistema, lo que se requería era que 1 millón de personas nuevas entraran al sistema de educación superior. Y lo segundo es que, en términos de costos, eso requería un esfuerzo financiero muy grande para el país. El país estaba en un momento muy difícil porque estábamos negociando un proceso de paz con las FARC, la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Y pues ante las necesidades sociales de un país de ingreso medio como Colombia, que estaba saliendo de un conflicto armado, pues duplicar la inversión en educación superior no era una tarea fácil. Pero para llenarnos de argumentos de por qué el país debía invertir en educación, hicimos unas mediciones donde encontramos que la tasa interna de retorno a la educación superior en Colombia tenía no solamente un retorno muy alto para los individuos, sino que también para el Estado.
Por ejemplo, en esta gráfica se ve un poquito, pero si una persona que sale del bachillerato, que es el high school en los países anglosajones, y se gradúa de un programa universitario de 4 o 5 años, la tasa interna de retorno para la persona de hacer esa inversión en promedio es del 19.3%, y para el Estado es de 3.98%. Si uno ve la sociedad como un conjunto de individuos y Estado, el retorno para la sociedad colombiana como un conjunto de agencias es de 23.33%. Pero, y si uno compara esto con otras inversiones sociales que hace el gobierno nacional, de lejos es la inversión de más alto retorno. Hicimos comparaciones con, por ejemplo, casas gratis, con programas en salud, con otros programas en educación, y encontramos que invertir en educación superior para gente que no tenía posibilidad de acceso a educación superior era lo que en términos financieros le daba más retorno. Y además identificamos que en Colombia existe educación de muy alta calidad y educación que no es de calidad. Y que a pesar de que la educación de calidad es más costosa, bastante más costosa, 4 o 5 veces más costosa que la educación de no calidad, el retorno a esa educación es muy superior, entre 15 y 20 puntos porcentuales anuales por encima del retorno. Y además que los graduados de las personas, de las instituciones de acreditación de calidad, tenían salarios que crecían mucho más rápido en el tiempo que las personas que no iban a educación de calidad, pues como se esperaba. Y también encontramos que en el sistema de educación superior colombiano había una tendencia a que cada vez más entrara más gente. Habíamos, en los últimos, entre el año 1970 y el año 2010, que fueron 40 años, Colombia cuadruplicó su cobertura en educación superior, pero, y además, de ese incremento de la cobertura se hizo con población terriblemente pobre. Es decir, la participación de la gente más pobre de la sociedad colombiana pasó en el año 2014 a ser casi el 80% de la gente que estaba dentro del sistema. Sin embargo, si uno mide la calidad de la gente que entra al sistema de educación superior en Colombia, veíamos una tendencia a que como porcentaje del total de la población hubiera un cambio entre los que tenían un alto desempeño en la prueba estandarizada de la educación básica y media y los que tenían un desempeño alto. Se trocaron las proporciones y la población que tenía un desempeño medio se mantenía en el mismo nivel. En ese sentido, lo que nos preguntábamos era cómo podíamos revertir con una perturbación al sistema esa tendencia de crecimiento de la calidad de los estudiantes que ingresaban a la educación superior colombiana. Entonces, nos preguntamos cómo podemos, desde el lado de la financiación a la demanda, es decir, desde la financiación que se le puede dar a estudiantes desde el Estado, cómo crear un programa o una iniciativa que nos permitiera reproducir los valores de la democracia. En este caso, nos adherimos a 3, que es libertad, poder escoger dónde estudiar. Una de las situaciones que se presentan con la financiación a la oferta, que es los grants a las universidades estatales, es que en muchas ocasiones los estudiantes que ingresan porque es su única posibilidad. En segundo plano, la equidad, y en tercer plano, la progresividad en el sistema de educación superior. Y que por supuesto que eso nos llevará a tener mejores condiciones de acceso, de calidad y de sostenibilidad financiera. Entonces, como les decía, hay un examen que se llama el examen Saber 11, que mide a todos los estudiantes que se gradúan del bachillerato de la educación media en Colombia, que es obligatorio para ingresar a la educación superior en Colombia. Y ese examen tiene una distribución cuasi normal que se llama una distribución de Rasch, donde en la cola superior, en el percentil 92, en el 8% superior, típicamente están los estudiantes de más altos ingresos en Colombia porque son los que van a la educación de mayor calidad. Y analizando un gran volumen de datos del Ministerio de Educación Nacional, encontramos que efectivamente había un grupo como de 40.000 estudiantes al año
que estaban en esa cola que ya les he señalado, pero que no todos eran de familias adineradas, sino que había un gran porcentaje, de hecho 17.000 personas, que estaban, que tenían condiciones de pobreza, y les hicimos un seguimiento a esas personas para identificar qué pasaba con ellos al cabo de unos años en términos de acceso a educación superior. Ya sabíamos que la apuesta que teníamos que hacer para poder intervenir el sistema de educación superior tenía que ir orientado a la calidad, porque era la que más retorno a la sociedad colombiana le daba, y en un contexto de recursos escasos, pues nuestra propuesta tenía que ir orientada a estimular la educación de más alta calidad. Y como un tercer criterio, para acotar dónde hacer la perturbación al sistema, eran condiciones de pobreza. Lo que buscábamos era revertir la tendencia de crecimiento en la calidad de los estudiantes que ingresaban a la educación media, por supuesto, en la gente más pobre del país, no solamente porque son el 80% de las personas que buscan entrar al sistema de educación superior, sino porque mayoritariamente son los que más aportan a los bajos resultados en educación en Colombia por las deficiencias de la calidad en la educación básica y media. Y además encontramos que, por ejemplo, en las universidades con acreditación de alta calidad en Colombia, aproximadamente 10.000 personas al año se graduaban de esas universidades con condiciones de alta pobreza. Estas universidades acreditadas tienen una población, digamos, de unos 750.000 estudiantes, según la última cifra que tengo, de los cuales se gradúan unos 120.000 personas al año, y de esos solo 10.000 son personas en condición de extrema pobreza, que son las personas que identificamos acá. Y además, en la literatura se ha estudiado bastante que las personas, mientras más pobres son, menor mentalidad de crecimiento tienen, y por lo tanto queríamos encontrar un golpe al sistema que le permitiera tener mayor motivación a los estudiantes que estaban en la educación media, para que incrementaran los resultados de la educación media y mejorara el nivel de acceso a la educación superior y la calidad de los estudiantes que ingresaban a la educación superior. Entonces, como les dije, hicimos un modelo de simulación que nos permitió, con unos algoritmos, encontrar con una fragmentación de la población 17.700 personas que cumplían los criterios de pobreza señalados por el Estado colombiano como pobreza extrema o pobreza absoluta. Y que no estaban yendo a universidades de alta calidad, aún teniendo las condiciones académicas, porque estaban en el percentil 92. Los localizamos, y de esos 17.730 personas que no estaban, que estaban en esas condiciones de calidad académica y de pobreza, solamente 3.000 al cabo de 5 años ingresaron a alguna educación superior, y de esos 3.000, solo 1.000 personas ingresaban a una institución de calidad. Entonces ahí encontramos el punto del sistema donde teníamos que perturbarlo y encontrar un programa, o por lo menos ya habíamos desarrollado una idea, que llevara a un grupo de esos 14.000 personas que no ingresaban a ninguna educación superior a la educación superior de alta calidad. Entonces se crea el programa Serpilo Paga. Un poco la anécdota de la creación de esta historia es que nosotros empezamos en el año 2003 a hacer unos estudios sobre los datos de la educación superior en Colombia, a hacer unos modelos de simulación. El 11 de agosto, el rector de la Universidad de los Andes nos invita a hacer una presentación con los resultados de estos estudios y de estos datos a un grupo de unas universidades muy prestigiosas en Colombia, que se llaman el Grupo de las 10, que es una alianza informal de las universidades que recibieron digamos, la primera vez la acreditación institucional desde que se creó. Hay instituciones estatales, instituciones privadas. Y ese día, la que fue ministra de Educación, que se llama Gina Parodi, en ese momento no era ministra, estaba sentada en la sala de reuniones escuchando la presentación. Y esa noche la nombran ministra de Educación, nos llama a nuestro teléfono en cuestión de días y empezamos
la travesía con el Ministerio de Educación Nacional para armar en cuestión de muy pocos meses el programa Serpilo Paga. Como les contaba, en agosto del año 2014 se hace la primera presentación, y en octubre del año 2014, es decir, 3 meses después, ocurre el anuncio en Televisión Nacional del lanzamiento del programa. Y aquí interrumpo para que Natalia continúe la historia. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos, a Juan y a mí. También voy a compartir una presentación que voy a tener por acá, pero básicamente es, digámoslo así, seguir con un poco ay, perdón, algo pasó por acá. Bueno, seguir un poco con este hilo que él nos mostraba, de cómo esto que empezó, digamos, en una idea, con unas herramientas claves para todo el proceso, digamos, de política pública, pues también lo pudimos hacer una realidad. Esperen, porque algo está pasando aquí con mi presentación. Algo se cerró, ¿estaba lista? Ok, ya. Entonces, yo, digamos que soy una persona que se ha dedicado a las políticas públicas por, digamos, varios años. Me está pasando lo mismo de Juan, que no sé cómo poner. Ya. Me he dedicado varios años a hacer la política pública. He tenido una escuela muy grande en muchas instituciones de Colombia al respecto, pero digamos que mis inicios en este proceso fueron en una entidad que es, digamos, un poco sui generis en el gobierno colombiano, que es como un gran ministerio para planificar todo lo que hacemos, digamos, en inversiones públicas en Colombia. Y esa fue una gran escuela para mí. Yo estuve vinculada a esta entidad por 8 años. Y esta entidad, digamos, es como un mix entre academia y hacedores de política pública. O muchos académicos han pasado por esa entidad, se han vuelto a la academia y vuelven un poco como digamos, al proceso de generar pues bienes desde la academia. Precisamente hoy, por ejemplo, el rector de la Universidad de los Andes, que es donde se generó todo este estudio, fue en su momento el director del Departamento Nacional de Planeación y pues volvió también a la academia y hoy es rector de esta institución. Entonces, yo soy como de esa escuela, soy de una escuela, no me considero una académica, pero sí he sido una hacedora de política pública muy cercana a la academia y tal vez eso es uno de los elementos que ha permitido como todo este proceso. Entonces, este pedazo de la presentación yo lo denomino como el programa Serpilo Paga. También el programa tiene mucho bombo, ya les explico qué es lo que significa. Y lo llamo como que esta es una idea que se convirtió en una realidad, se convirtió en bienestar para la población, porque así lo han dicho los estudios de impacto, se convirtió en una gran discusión académica también, es decir, muchas personas de la academia intervinieron en si les gustaba o no les gustaba, qué más habría que hacer, pero pues fue generando, digamos, unos espacios. Se convirtió en un hecho político porque también fue fue la persona que lo tuvo a cargo, era una gran política y ella, digamos, también logró meter este tema en las esferas del Congreso, de la Presidencia de la República, y en general pues fue una invitación de reflexión muy grande y hubo mucho debate en ese sentido. Aquí les pongo, por ejemplo, el logo Serpilo Paga 2, porque ¿por qué es importante el 2? Porque el programa, aunque tuvo nombre, no tuvo, digamos, una presencia tan fuerte, o tuvo una presencia fuerte, pero se fue armando solo en su segunda versión. ¿Por qué? Porque en la primera versión, como lo anunciaba ahí Juan Felipe en sus cifras, fue un programa que nosotros montamos más o menos en 2 meses. Es decir, ¿por qué un país que no es tan eficiente en hacer política pública puede hacer tan rápido un programa que generó tantas expectativas, pero también, como se ha comprobado, tantos beneficios para la población? Y en eso quiero
entrar como en un esquema de contexto, que es donde de pronto ustedes pueden tomar muchos de estos elementos para la discusión que están teniendo de cómo la academia y las investigaciones de la academia pueden convertirse fácilmente en esquemas de política pública. Entonces, pues lo primero es que ese trabajo, como lo había mencionado Juan Felipe, era parte de un equipo de trabajo en especial de su tesis con una persona que, bueno, hoy no nos acompaña en este mundo, pero que fue muy importante, que fue Roberto Sarama, su mentor, y fue muy importante que eso se hubiera dado, es decir, que ellos hubieran cogido el tema de la educación superior como a su agenda de investigación. Entonces, eso fue una gran apuesta y una gran ventaja para lograr que esto fuera tan rápido. Lo segundo es que había una voluntad política, teníamos una nueva ministra, como lo dijo Juan Felipe, la ministra llegaba y tenía que armar su agenda. Y junto conmigo y otras personas del equipo, pues también compartimos ambos como o compartíamos ese equipo como esa posibilidad mental que a veces no tienen todos los hacedores de política pública de compartir nuestro criterio con el criterio de la academia, porque a veces el político o el que se dedica a la política pública, como no ha tenido tanta experiencia en la academia, pues incluso le teme a la academia y viceversa, pero aquí había como una especie de buen acompañamiento y, por decirlo así, buena vibración conjunta que nos llevó a hacer un tema de voluntad política. Lo tercero es que también existían 4 elementos o 4 herramientas sobre las que se basa este programa que han sido desarrolladas por la academia, pero que ya el sector de la política pública lo toma muy fácil. Y es, 1, las pruebas de Estado. Yo creo que en muchos de los países en los que estamos con los invitados que están hoy en esta sesión, tienen estas pruebas de Estado, pero para un país en desarrollo como Colombia, pues este es un gran logro. Es decir, en comparación con otros países de América Latina, estas pruebas de Estado son bastante desarrolladas. Nosotros hoy tenemos una prueba para terminar el bachillerato, pero también pruebas anteriores y una prueba para terminar la educación superior también. Entonces tenemos incluso un instituto que se dedica solo a hacer estas pruebas y entonces es muy fácil tener la herramienta y saber quiénes son los mejores en cuanto a la medición de la herramienta. Tenemos algo que se llama el SISBEN, que es el Sistema de Identificación de Beneficiarios, y eso también es una gran herramienta porque es único para todo Colombia. Nosotros solo tenemos un sistema para identificar cuál es la población vulnerable en el país. Este también fue un modelo, es un algoritmo que tiene dentro, se recoge una gran encuesta, todos los gobiernos locales tienen la responsabilidad de hacer esa gran encuesta y a través de esa encuesta se halla un índice que te dice cuáles son las personas. El último SISBEN que tenemos a disposición es el SISBEN 4, la 4ª versión, y está basado en un modelo de vulnerabilidad. Todo esto ha sido también creado por la academia. Tenemos una institución que es muy antigua que se llama el ICETEX, que por ahí es donde nace, digamos, un poco la posibilidad de que la gente tenga acceso a recursos para estudiar en el exterior en Colombia, pero al transcurso del tiempo, esto se convirtió en una entidad bancaria de segundo piso, que básicamente nos permite hacer transacciones para crédito educativo, en este caso para un crédito condonable, es decir, que les damos un crédito a las personas, pero se condona, y es un andamiaje que nosotros ya tenemos. Entonces era muy fácil también crear el esquema de pago a las universidades públicas y privadas y también de subsidios a estas personas, porque tenemos ese andamiaje. Y por último, tenemos un sistema de acreditación de la educación superior, que es un sistema que al menos de pronto puede tener sus debilidades, pero al menos todo el sistema de educación superior se recoge en ese sistema de acreditación. O sea, aquí tenemos nosotros instituciones acreditadas y no acreditadas. Juntamos esas 4 piezas, el estudio académico, y pues esto se dio para que nosotros en menos de 2 meses tuviéramos puesto este programa. Por supuesto, teníamos los recursos, estábamos estrenando un gobierno, por tanto, teníamos libertad para exponer en un plan de desarrollo que esa era nuestra prioridad. Y como les decía, teníamos una capacidad técnica, es decir, las entidades del gobierno colombiano, pues digamos que por lo menos a nivel del gobierno nacional, por el nivel, digamos, de formación,
el hecho de que cómo se accede a la función pública, pues hace que las entidades tengamos algo de capacidad, digamos, para desarrollar grandes apuestas como esta. Todavía nos falta mucho, pero pues también hay una especie, como les decía yo, de entrelace con la academia. No me pasa esta diapositiva. Perdónenme, quedó ahí. Bueno, y como les decía en el último, también tenemos un gran panorama que hace parte de nuestro contexto, que es una gran inequidad. Entonces, digamos, hay un problema que está sobrediagnosticado, y es que en general nuestro país, que es uno de los que tiene las tasas de inequidad más altas del mundo, tiene una restricción y tiene un tema muy complejo frente a la educación superior. Y es que la educación superior de buena calidad en nuestro país es para población de más altos recursos. Es decir, no tenemos los suficientes mecanismos para que la cancha, como decía la jefa nuestra, la ministra de Educación en ese momento, que se llama Gina Parodi, para igualar la cancha para todo el mundo. Entonces, ahí está el problema. Personas como Juan Felipe y la academia lo diagnosticaban mucho, y hoy se diagnostica mucho en el sentido, porque tampoco hemos logrado romper totalmente ese problema, y es que nosotros tenemos todo un sistema de educación segmentado. Un tipo de instituciones son para ricos, otro tipo de instituciones son para pobres, y eso pues es muy marcado en nuestro país. Por tanto, pues se crea este programa. La estructura es una estructura básica, es para estudiantes de grado 11. Nosotros no tenemos 12 grados de educación básica, solo tenemos 11, que hayan presentado la prueba y que hayan obtenido un puntaje elevado, que hagan parte de ese sistema de identificación de beneficiarios, que es donde nosotros sabemos qué población es pobre, y que sea admitido a una institución de educación superior acreditada. Entonces, juntamos las tres herramientas más todo el estudio, digamos, académico. Esto es ya los datos más específicos. Tenían que estar en 1.5 desviaciones estándar por encima de la prueba saber, o sea, realmente eran las personas que en ciertos estratos socioeconómicos tenían el mayor puntaje, y tener un puntaje del Sisbén que nos permite identificar este tipo de población bajo. Entonces, estos son los deciles que ya los había mostrado de alguna manera Juan Felipe. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las cifras? A este programa logramos incorporar 40.000 pilos en 4 cohortes, más o menos. Este fue un gasto de 188 millones de dólares. Juan Felipe, corrígeme un poco esta forma de expresarlo en dólares, era 600.000 millones de pesos. Trabajamos con 34 instituciones de educación superior en el primer año, pero luego se fue. Esto ha ido creciendo porque las instituciones de educación superior se han ido acreditando cada día más. Pero esta foto que tengo acá es muy diciente, porque pues básicamente nuestro país, como tiene tantísima desigualdad, usted, si yo le muestro una foto de Bogotá, pues usted ve una ciudad muy cosmopolita, muy desarrollada, pero una parte esencial de nuestro país, una gran parte, se ve como este puentecito que vemos acá, y esta ciudad se llama El Caguán. El Caguán es un lugar bien afuera, bien en la periferia, digamos, de las grandes ciudades. Es muy famoso porque estuvo en un momento involucrado en un proceso de paz que fue fallido, pero todos teníamos claro dónde era el Caguán, qué era, y es una zona de nuestro país con muy pocas oportunidades. Y lo que dice este titular es el Caguán a los Andes, es decir, el Caguán a una de las mejores universidades que tenemos en el país, para que esta persona, digamos, de alguna manera garantice entrar pues en esta lógica de hacer movilidad social. Entonces, ¿qué pasó y qué resultados pudimos tener con este programa? Entonces, muy rápidamente, y aquí Juan me puede empezar a ayudar y le voy a dar la palabra ahora con las cifras, y es uno gran, que era lo que queríamos pegarle, era una disminución importante de la inequidad y la discontinuidad en la probabilidad del acceso a la educación superior. O sea, básicamente lo que pasa en Colombia es que, si bien ya llevamos un sistema que ha aumentado el número de años en el que los chicos pueden estar en la educación,
hay como un roto en la mitad del camino, no tenemos un puente claro y la gente ahí cae. Es decir, más o menos, si empezamos en 100% en la educación básica primaria, se nos gradúan más o menos un 80% de bachilleres, pero luego cae a 40% el acceso a la educación superior y luego a 23% el acceso, la graduación. O sea, también tenemos un tema complejo en términos de deserción. Entonces, más acceso, mayor equidad, una disminución en la deserción en el segundo y tercer semestre y pues también o sea, se hizo programas adicionales de tal manera que no se encontrara dentro de las universidades una diferencia entre el nivel académico que tendrían usualmente las personas que tradicionalmente entraban al sistema con las que entrábamos en esto. Algunas recomendaciones generaron las evaluaciones de impacto. Ya Juan Felipe ha puesto los links donde ustedes pueden encontrar cómo llegamos más a las regiones. Todavía encontrábamos un problema de desigualdad en regiones, porque una cosa es meter a una persona que es pobre en Bogotá porque tiene un ICFES alto o una prueba saber alta y otra cosa es meter una persona de un lugar muy alejado. Orientación vocacional, nos pasaba que los chicos escogían los programas y luego no sabían qué hacer con el programa porque no era el programa que había elegido. Necesitamos que los colegios pudieran orientar más el acceso. Aquí hay personas en Colombia que no saben que existe una institución de alta calidad, no la han oído nombrar nunca, no saben qué es el sistema y eso es un trabajo que tienen que hacer los colegios. El programa tiene que generar o tenía que generar en su momento una sostenibilidad de más largo plazo. Ahí con la academia en conjunto hicimos un trabajo muy conjunto para llevar al Congreso de la República una nueva ley que permitiera hacer sostenible esto y es crear un sistema solidario de pago para tener siempre un fondo y unos recursos que tener y dar alternativas digamos, paralelas a este programa a los no beneficiarios, porque en algún sentido nos criticaron porque este era un programa que pues atendía a una parte de la población con unas condiciones, pero no a toda la población. O sea, se confundió un programa con una política pública de acceso a la educación superior porque pues tocaba, digamos, hacer más visible otro tipo de intervenciones que hiciéramos. Voy a darle la palabra aquí a Juan Felipe en un parte, tenemos 3 minuticos más, Juan, para que miremos un poco más de los digamos, de los impactos y pasemos un poco a las recomendaciones de esa relación academia, programas, qué sé yo, pero no me pasa la... De hecho, Juan Felipe y Natalia, si me permiten interrumpirlos un poco, se nos está acabando el tiempo para la descripción, así que si pudiesen... Sí, señora. Ok. Si pudiesen dar las recomendaciones para poder pasar a la sección de preguntas y respuestas, se los agradeceré mucho. Perfecto. Pues yo tengo 2 recomendaciones muy breves. Una es que en nuestra academia, en todos los países del mundo, hay gente muy interesada en los problemas que se atacan desde la política pública. El puente que debe tejerse entre la academia y el gobierno muchas veces no es claro por múltiples razones. Una puede ser las velocidades a las que se produce conocimiento en la academia y que eso entra en conflicto con las velocidades a las que se requiere hacer intervenciones en política pública, sobre todo en países como Colombia, donde los periodos de gobierno son de 4 años. Entonces nos parece que encontrar unos espacios de encuentro entre la academia y los tomadores de política pública de manera permanente puede ser a través de unos think tanks o puede ser financiados por el gobierno o no. Y la segunda es que se requiere en un nivel intermedio, no solamente desde el alto gobierno, sino solo desde las academias, unos comités donde se encuentre la academia y el Estado para hacer advice científico. Uno de los problemas de América Latina para su desarrollo es que en muchas ocasiones las políticas públicas no se hacen basadas en evidencia, sino basadas en intuición.
y no es por una mala intención de las personas en muchas ocasiones. En muchas ocasiones es porque no hay información suficiente, porque la información está fragmentada, porque los contextos, aun cuando somos una misma región, digamos, que hablamos español, son muy distintos. De hecho, este programa Serpilo Paga se ha intentado hacer en Perú y en México y no ha sido posible por dificultades en los datos que Natalia pues mencionó. Nosotros pudimos hacer esto muy rápidamente porque teníamos unos datos y porque había no solamente Roberto Sarama y yo, sino varias personas que llevaban años estudiando el sistema. El Banco Mundial y la OECD habían hecho unos diagnósticos muy importantes sobre la educación en Colombia, a partir de los cuales se trabajó. Esos serían como mis insights sobre este tema. Sí, digamos que yo solo refuerzo, digamos, con otras 3 ideas. Uno, el link es necesario, pero ese link se forma de varias maneras. Uno es pues necesariamente, digamos, haciendo objetivo el proceso de cómo hago para saber cuáles son los problemas que siente el hacedor de política pública que existen en el país. O sea, a veces, y en algún momento trabajé desde la academia, donde solo había críticas hacia el gobierno, pero no había, digamos, una posibilidad real de sentarse y decir, bueno, ¿cómo lo siente el hacedor de política? Porque puede uno estar hablando de lo mismo con criterios diferentes y ahí es donde la academia tiene que tratar, pues diría yo que la academia en el sentido de que a lo mejor tiene un proceso de tiempo más amplio que el mismo hacedor de política, por lo menos en nuestros países en América Latina. Lo siguiente es que hay que acomodar los tiempos. Entonces, las investigaciones y la academia tienen sus tiempos, digamos, y probablemente uno pueda estar haciendo coordinaciones, por ejemplo, en los tiempos de acción de la política pública. En Colombia es muy marcado que uno empieza y puede empezar a hacer cosas cuando empiezan los gobiernos, cuando se hacen los planes de desarrollo para el desarrollo de las políticas públicas, cuando se piensa el presupuesto para iniciar, digamos, un periodo de algún presidente, de algún alcalde, de los que están ahí puestos para la política pública. Entonces, si es posible previamente hacer un trabajo de academia que esté listo para la configuración de esos planes de gobierno, es muy importante. Y por otro lado, la tarea que tiene el gobierno también es, y la academia es como, por ejemplo, las facultades o los departamentos de políticas públicas de las universidades usualmente están separados del resto de las áreas. Y yo creo que básicamente cualquiera de estos investigadores o cualquiera de estos que están en otras áreas podrían vincularse con el esquema de políticas públicas, ¿no? Entonces, cómo realmente, así como tengo una habilidad en el manejo de datos, en el manejo de información, también conozco cómo se hace el proceso de las políticas públicas y qué se vive allí. Entonces, yo creo que esos incentivos que el gobierno también puede generar para que haya personas pensando en las políticas públicas es algo que es deseable en este proceso. Bueno, entonces damos el espacio de las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, y muchas gracias, Juan Felipe, por la presentación, por la charla que nos han dado. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas y por lo pronto ya tenemos una pregunta de Elizabeth Evans sobre la diferencia entre las tasas de graduación de chicos y chicas, entre hombres y mujeres. Si tienen esa información a la mano. ¿Tasa de graduación entre hombres y mujeres? No la tengo a la mano, pero no sé tú, Juan. No, digamos, yo digamos, no he hecho seguimiento, no he hecho seguimiento a las tasas de graduación entre hombres y mujeres, he hecho seguimiento a los salarios entre hombres y mujeres en el contexto de educación superior en Colombia. Las mujeres, por supuesto, en Colombia, de acuerdo con información que yo he podido ver del Banco Mundial y de la OECD, se gradúan menos que los hombres. Por varias razones. Uno, porque en la educación media, por ejemplo, y en la educación superior también ocurre, el caso del embarazo juvenil o infantil hace que haya unas tasas de deserción muy altas. Y digamos, tendríamos que entrar a mirar las diferencias entre el sector rural y el sector urbano en Colombia.
donde seguramente habría como una dispersión y una varianza muy alta en los datos. Pero en términos de salarios, que es lo que yo sí he mirado, aunque las mujeres en Colombia graduadas de educación superior tienen un ingreso, una brecha salarial que varía entre el 10 y el 25% según el área de conocimiento, para mismos niveles de cualificación y mismos niveles de mismos sectores de la economía, disculpen. La tasa interna de retorno para las mujeres, curiosamente, es más alta que para la de los hombres, porque esa tasa interna de retorno, de acuerdo con el modelo que hemos hecho, es incremental, es decir, se mide como un retorno incremental sobre un caso base, que es, pues el contrafactual es no tener educación superior. Y para las mujeres que no tienen educación superior, que solo tienen el grado de bachillerato de primaria, su situación inicial es mucho peor que la de los hombres, porque en términos de ingresos la brecha es del 50%, y además la probabilidad de estar desempleadas y de ser informales es el doble que la de los hombres. Muchas gracias por la respuesta, Juan Felipe. Esperemos que más o menos esto haya respondido la pregunta de Elizabeth. Y si por lo pronto no hay otras preguntas, a mí me gustaría hacer una pregunta muy en particular sobre el proceso que ustedes vivieron de implementación de Serpilo Paga en el programa nacional de programas. Bueno, diría políticas públicas, pero ustedes mencionan que hubo una confusión en el diálogo nacional sobre Serpilo Paga entre lo que esto era, que era un programa, y que se consideró como política pública. Entonces, mi pregunta gira en torno a eso. ¿Qué es lo que hace de Serpilo Paga un programa y no una política pública? ¿Y cómo pensarían si tuviesen que volverlo a hacer, en mostrarlo al público de tal suerte que no exista esta confusión? Bueno, mira, el primer gran tema que llevó a la confusión a las personas es que para montar y para hacer esto tan extraordinario que hicimos en tan corto tiempo, esto tuvo mucha voluntad política. Y tuvo tanta voluntad política que tuvo mucho despliegue comunicacional, se comunicó, digamos, de una manera muy importante a toda la sociedad colombiana. Incluso eso generó cambios en los incentivos de la población bachiller por leer más el examen de la prueba Saber 11, porque para algunas personas no era muy claro para qué servía presentar la prueba Saber 11 que catalogaba su nivel de conocimiento, porque pues eso no lo iba a llevar a nada. En cambio, el programa pues desató un interés nacional. Entonces, eso llevó un poco como a la confusión de las personas de que el ministerio y esa administración solo estaba haciendo ese programa. Eso por un lado. Por otro, el acceso a la educación superior es muy costoso. Y dar acceso a la educación superior de mejor calidad es además aún más costoso. Nosotros dimos acceso a las mejores universidades que también van un poco pegadas a las más caras. Entonces, aquí también pues nuestra idiosincrasia, tal vez un poco de arribismo y muchos temas, y por eso es que estamos tan desiguales. La gente piensa que si es un programa para población pobre debería ser más barato y no deberíamos invertir tanto dinero. Entonces, básicamente, como el programa fue amplio, grande, se decía, ustedes hubieran podido hacer una política de acceso totalmente diferente para hacer que estas personas accedieran, así sea a algo de menor calidad, pero más gente. Entonces, también por ahí hubo un gran debate en que habíamos gastado casi todo el dinero que existía para la política pública en educación superior en ese programa. Pero la verdad es que eso no fue cierto. Fue más como un poco del tema político. ¿Qué yo hubiera hecho? Digamos que básicamente nivelar un poco más la conversación frente a otras estrategias que complementadas todas eran la política de educación superior. Como por ejemplo, ¿qué otras estrategias?
controlar la calidad de otro tipo de instituciones, ¿no? De instituciones de menos calidad y cómo yo me muevo. Entonces nosotros sacamos una ley que permitía al ministerio tener más fuerza para controlar esa calidad. Yo sé que, por ejemplo, el gobierno federal de los Estados Unidos no pasa recursos a ninguna institución de educación superior que no esté acreditada en las agencias de acreditación que hay regionales. Aquí intentamos hacer eso y fue un poco difícil. Y es un poco difícil porque, entre otras, es la población más pobre la que entra a instituciones de más baja calidad. Entonces, si la cerramos, si ponemos más complicaciones, probablemente estamos diciendo, ok, no estamos dando acceso a la población de más bajo nivel. Entonces, tal vez complementar un programa como Ser Pilo Paga con unas políticas igualmente comunicadas de acceso a la población más pobre a otro tipo, por ejemplo, la creación de programas que permitan crear el puente, algo así como existe en Estados Unidos como los Community College, que es, tú no entras directamente a la universidad de mejor calidad, pero puedes entrar a un paso medio. Eso tratamos de dejarlo digamos, en desarrollar algo, pero no tuvimos totalmente el tiempo que tuvimos. Entonces, pues básicamente es como equilibrar más como comunicacionalmente, claro, dar más potencia a otro tipo de políticas y eso sería un poco como lo que yo cambiaría en términos generales, equilibrar un poco más la conversación de todo lo que se tenía que hacer alrededor de la educación superior y por supuesto pues muchísimas otras cosas que no pensamos que deberían haberse hecho en ese momento para también Claro, lograr ese equilibrio. claro. Muchas gracias, Natalia. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tenemos todavía una pregunta más, pero quizás la pueden responder en privado, en la sección de preguntas y respuestas de esta ventana. Y por lo pronto les queremos agradecer a ti y a Juan Felipe que nos hayan dedicado este tiempo para platicarnos sobre tanto la política o tanto el programa, que es muy interesante y que va muy ad hoc con los temas que trabajamos en MD4SG, y además de cómo hacer el proceso o cómo generar sinergia entre las personas, los hacedores de políticas públicas, como tú dices, y la academia, que es el tema principal de esta conferencia. Entonces, muchas gracias a ambos por su presencia y vamos a proseguir. Voy a darle la oportunidad a mis compañeros, a Irene, para que haga la transición a la siguiente charla. Gracias a ustedes.